Buenas noches. Lo que estás a punto de escuchar nos lo envió alguien que, hasta hoy, asegura no haber vuelto a manejar de madrugada. Esta historia llegó hace unos días al correo del canal. Nos escribe Daniel, quien trabajaba como conductor de Uber en la Ciudad de México, principalmente en turnos nocturnos. Yo no creía en esas cosas. Siempre fui de los que se burlaban cuando alguien hablaba de fantasmas o de presencias. Para mí, todo tenía una explicación lógica: cansancio, sugestión, paranoia o simplemente coincidencias. Manejaba de noche porque era cuando mejor salía el dinero. Menos tráfico, más viajes largos, propinas decentes. Además, siempre me gustó la tranquilidad de la madrugada, esa sensación de tener la ciudad casi para ti solo. Mi rutina era simple: empezaba alrededor de las 10 de la noche y terminaba cerca de las 4 o 5 de la mañana. Me llevaba café en un termo, ponía música baja o un podcast y me dedicaba a manejar. Las calles a esa hora se sienten diferentes. No sé cómo explicarlo, pero el silencio es más pesado. A veces solo se escucha el motor del carro, el zumbido lejano de algún transformador eléctrico o el viento moviendo basura en la banqueta. Esa noche en particular no tenía nada de especial. Era martes. Lloviznaba un poco, de esa lluvia fina que no moja tanto pero hace que todo brille con los reflejos de los faros. Había hecho unos 4 viajes sin problema. Gente tranquila, uno que otro pasajero borracho, pero nada fuera de lo normal. Cerca de las 2:40 de la mañana me cayó un viaje. Recogida en una calle poco transitada, por la zona de Iztapalapa. El destino era hacia el sur, casi saliendo de la ciudad. Un trayecto largo, de esos que convienen. Acepté sin pensarlo. Cuando llegué al punto de recogida, me llamó la atención que la calle estaba completamente vacía. No había gente, no había carros, ni siquiera perros callejeros. Solo una lámpara de luz amarillenta que parpadeaba ligeramente. Me estacioné justo donde marcaba la app. Esperé. Pasó 1 minuto, luego 2. Miré el celular para ver el nombre del pasajero, Luis. Nada fuera de lo común. Le mandé el típico mensaje: ya llegué, estoy afuera. No hubo respuesta. Volteé hacia los lados, esperando ver a alguien salir de alguna casa o esquina, pero no. Entonces pensé que tal vez se había equivocado o que iba a cancelar. Justo cuando estaba por hacerlo yo, escuché algo, un golpe leve, como si alguien hubiera cerrado la puerta trasera del carro. Me giré inmediatamente, pero no había nadie. El asiento estaba vacío. Pensé que lo imaginé, o que tal vez fue el sonido de la lluvia golpeando algo. En ese momento, la aplicación cambió el estado del viaje a en curso. Eso sí me sacó de onda, porque eso solo pasa cuando el pasajero ya está dentro. Miré otra vez hacia atrás. Nada, Luis, dije, medio en broma, medio confundido. Silencio. Solo el sonido del motor encendido. Ahí fue cuando me dio esa sensación, incómoda. Como cuando sabes que algo no está bien, pero no sabes qué. Estuve a punto de cancelar, pero el destino era bueno, y pensé, seguro es un error de la app. Entonces decidí avanzar unos metros, esperando que tal vez el pasajero saliera corriendo o algo así, pero nada. Y aún así, el viaje seguía activo. Lo que hice después fue una tontería, lo sé, pero en ese momento no lo pensé tanto. Seguí el recorrido. Al principio iba normal, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación. Tal vez alguien había subido sin que me diera cuenta, aunque eso era imposible. Tal vez la app estaba fallando, tal vez. Pero entonces pasó la primera cosa rara. El radio del carro, que yo tenía apagado, se encendió solo, y no con música, era estática. Ese ruido blanco, como de señal perdida. Intenté apagarlo, pero el botón no respondía al primer intento. Tuve que presionarlo varias veces hasta que finalmente se apagó. Ahí ya me empecé a poner nervioso, pero seguí manejando. Me repetía a mí mismo que seguro era un fallo eléctrico, nada más. Avancé unas cuadras más, y entonces, escuché algo atrás, un movimiento, muy leve, como si alguien acomodara su peso en el asiento. Sentí como se me erizó la piel. Miré por el retrovisor, y por un segundo, juro que vi algo, una sombra, no una forma clara, no un rostro,
Solo algo más oscuro que la oscuridad. Parpadeé, y ya no estaba. Respiré hondo. Ya está sugestionado, me dije, pero mi voz sonó más insegura de lo que esperaba. Decidí prender la luz interior del carro. El asiento trasero estaba completamente vacío. Ni una mochila, ni una persona, nada. Ahí fue cuando debí haber terminado el viaje, pero no lo hice, porque en ese momento, el GPS dio una indicación. En 200 metros, gira a la derecha. La voz sonaba normal, pero por alguna razón, me incomodó. No sé por qué, tal vez porque era lo único que rompía el silencio. Giré. La calle era más oscura, apenas iluminada. Ahí no había casi casas, solo muros largos y algunos terrenos vacíos. El ambiente se sentía más pesado. Y entonces pasó lo segundo. Mi celular vibró. Era un mensaje dentro de la app del pasajero. Lo abrí. Decía, ya vamos a llegar. Sentí un frío recorrerme la espalda, porque yo nunca había recogido a nadie. Y aún así, alguien estaba escribiendo desde ese viaje. No respondí, solo apreté el volante más fuerte. Mi mente empezó a buscar explicaciones. Tal vez alguien pidió el viaje para otra persona. Tal vez estaba viendo otra ubicación. Tal vez. Pero entonces llegó el siguiente mensaje. Hace frío aquí atrás. Se me heló la sangre. Instintivamente volví a mirar por el retrovisor. Y esta vez, no estaba completamente vacío. Lo vi, no claramente, pero lo suficiente. Una silueta, sentada, inmóvil, oscura, como si no reflejara la luz. Me quedé paralizado. Sentía que si volteaba completamente, algo iba a pasar. Algo que no iba a poder manejar. Así que no lo hice. Seguí conduciendo, con el corazón latiendo tan fuerte que me retumbaba en los oídos. El GPS seguía marcando el camino, y la figura no se movía, no hablaba, solo estaba ahí. De repente, el radio volvió a encenderse, otra vez la estática, pero esta vez, entre el ruido, se escuchaba algo más, una voz, muy baja, distorsionada. No entendía lo que decía, pero sabía que no era una transmisión normal. Intenté apagarlo de nuevo, nada, el botón no respondía, y entonces la voz se volvió más clara. Dijo algo que me dejó helado. Daniel, era mi nombre, lo susurró, desde atrás, no desde el radio, desde el asiento trasero. No lo pensé más. Frené de golpe. El carro quedó detenido en medio de la calle. El silencio fue absoluto. Apagué el motor, y con el valor que no sé de dónde saqué, volteé. No había nadie, nada. El asiento, completamente vacío. Abrí la puerta, bajé del carro y la abrí de atrás. Revisé, nada, ni rastro de nadie. Mi respiración estaba descontrolada. Regresé al asiento del conductor, y en ese momento, la app marcó que habíamos llegado al destino. Pero eso era imposible. Yo había detenido el carro antes. Miré el mapa. La ubicación final estaba justo ahí, donde yo estaba parado, en medio de la nada. Y entonces llegó el último mensaje. Gracias por traerme. El viaje se canceló automáticamente. No hubo cobro. No hubo calificación. Nada. Solo desapareció. Me quedé ahí unos segundos, sin saber qué hacer. Y entonces, escuché algo afuera. Un golpe. Como si alguien tocara la ventana trasera. Giré lentamente, y lo vi, reflejado en el vidrio. Alguien, parado detrás del carro. Pero cuando volteé directamente, no había nadie. Arranqué el coche y me fui. No miré atrás. No revisé nada más. Esa noche terminé el turno antes de lo habitual. No dormí. No dejaba de pensar en lo que pasó. Al día siguiente revisé la app. El viaje no existía. No aparecía en el historial. Como si nunca hubiera ocurrido. Pensé que tal vez había sido un fallo. Algo extraño, pero explicable. Hasta que hablé con otro conductor. Le conté lo que me pasó, y se quedó en silencio. Luego me dijo algo que no he podido olvidar. Que en esa zona, hace años, encontraron a un hombre. Había pedido un taxi, pero nunca llegó a su destino. Dicen que murió en la calle, de frío, esperando. Desde ese día, no volví a manejar de madrugada, y hasta hoy, no sé quién, o qué, se subió a mi coche esa noche. Después de escuchar esto, dime algo, ¿tú recogerías un viaje a las 3 de la mañana, en una calle completamente vacía? No te voy a mentir,
me dejó con una sensación incómoda que no se me ha quitado. Este relato nos la envió alguien que asegura que todo ocurrió en una sola noche, pero que le cambió la forma de ver su trabajo para siempre. Nos escribe Iván, enfermero en turno nocturno en un hospital público al norte de la Ciudad de México. Yo no creía en esas cosas. Siempre decía que los hospitales estaban llenos de historias exageradas. Que sí, la planchada, que si sombras en los pasillos, puras tonterías para espantar a los nuevos. Yo llevaba años trabajando de noche y jamás había visto nada raro. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. Me gustaba ese horario porque, aunque era pesado, todo se volvía más lento, menos familiares, menos ruido, solo quedábamos el personal y los pacientes dormidos. O eso se supone. El hospital de madrugada tiene un ambiente bien particular. No es silencio total, es más bien un murmullo constante. El zumbido de las lámparas fluorescentes, el pitido intermitente de los monitores, el rechinar de alguna camilla a lo lejos, el eco de pasos que no sabes bien de dónde vienen, y el olor. Ese olor a desinfectante mezclado con humedad, que se te mete hasta la garganta. Esa noche me asignaron el área de observación. 3 salas ocupadas, una vacía, la sala 3. O eso decía el registro. Mi rutina era revisar signos cada cierto tiempo, llenar reportes y estar al pendiente por si algo se complicaba. Todo normal al inicio. A eso de la 1:20 de la mañana, estaba en la estación de enfermería, llenando unos formatos. El ventilador giraba lento, haciendo ese ruido seco, como si en cualquier momento fuera a detenerse. Entonces escuché algo, un golpe, seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta con fuerza. Levanté la mirada. Venía del pasillo de las salas. Pensé que tal vez algún familiar se había colado o que algún paciente se había levantado. Me paré y fui a revisar. La sala 1, todo en orden. El paciente dormido. La sala 2, igual. Cuando llegué a la sala 3, la puerta estaba entreabierta. Eso ya era raro, porque esa sala estaba vacía desde la tarde. Me asomé, oscura. Solo la luz del pasillo alcanzaba a iluminar un poco el interior. No vi a nadie. Abrí completamente la puerta. Nada. La camilla limpia, las sábanas dobladas, todo en su lugar. Seguramente la dejaron mal cerrada, murmuré, y la cerré bien. Regresé a mi escritorio, pero ya no estaba tan tranquilo. Apenas me senté, escuché otro sonido, esta vez más leve, como si alguien arrastrara algo, muy despacio. Volteé hacia el pasillo. Nada. Me quedé escuchando unos segundos. Silencio otra vez. Me reí solo. Ya estás cansado, Iván, me dije. Seguí con lo mío. Pero entonces, vi algo que no cuadraba. En el monitor central, donde aparecen las cámaras de seguridad internas, la cámara del pasillo mostraba algo raro. La puerta de la sala 3 estaba abierta. Sentí cómo se me tensó el cuerpo, porque yo acababa de cerrarla. Me quedé viendo la pantalla. No había nadie, solo la puerta, abierta. Me levanté otra vez, ya un poco molesto. Caminé más rápido. Cuando llegué, la puerta estaba cerrada, completamente. Me detuve en seco. No puede ser. La abrí de golpe, vacía, otra vez. Ahí fue cuando algo ya no me gustó nada. Regresé a la estación, pero ahora sin quitar la vista del pasillo. Pasaron unos minutos. Todo parecía normal, hasta que escuché mi nombre. Claro, despacio. Iván. Venía del pasillo. Se me heló la sangre. No había forma de que alguien me hablara así. Mis compañeros estaban en otras áreas. Me quedé inmóvil. Pensé en salir corriendo, o en ignorarlo. Pero en lugar de eso, respondí. ¿Quién? Silencio. Me levanté. Caminé hacia el pasillo. Cada paso se sentía más pesado. El aire, más frío. Y entonces lo vi. La puerta de la sala 3. Otra vez abierta. Pero esta vez, no estaba completamente oscura. Había alguien dentro, sentado en la camilla, de espaldas. No se movía, no respiraba, o al menos no se notaba. Solo estaba ahí. Mi primera reacción fue pensar que habían ingresado a alguien sin avisarme. Oiga, no puede estar aquí, dije, intentando sonar firme. No respondió. Di un paso más. Señor, esta sala no está en uso. Nada. El tipo seguía inmóvil. Algo en la postura, no sé cómo explicarlo,
Se veía mal, como si su cuerpo no estuviera bien acomodado. Sentí un escalofrío. ¿Necesita ayuda? Di otro paso. Y entonces, habló, sin voltear. Ya me tardé, ¿verdad? Su voz sonaba seca, lejana, como si viniera de muy profundo. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Quién lo ingresó? Pregunté. No respondió eso. En cambio dijo, tenía frío. Ahí ya no me gustó nada. Me acerqué un poco más, y fue cuando lo noté. Su ropa no era de paciente, era ropa vieja, mojada, como si hubiera estado bajo la lluvia mucho tiempo. Y entonces empezó a girar la cabeza, muy despacio, demasiado despacio, como si le costara, hasta que quedó de perfil, y lo vi. Su piel no tenía color, era como gris, los ojos completamente abiertos, pero sin brillo, sin vida, y aún así, me estaba viendo. Retrocedí de golpe, sentí que se me iba el aire. Usted no debería estar aquí, logré decir. Y entonces sonrió, pero no fue una sonrisa normal, fue torcida, forzada, como si no supiera cómo hacerlo. Me dejaron esperando, dijo. La luz del cuarto parpadeó, una vez, dos veces, y en el tercer parpadeo, ya no estaba, la camilla, vacía. Me quedé paralizado, sin entender nada, sin poder moverme. Corrí a la estación, revisé las cámaras, retrocedí el video, y lo que vi fue peor. La puerta de la sala 3 se abría sola, y después, la camilla se hundía, como si alguien se sentara, pero no había nadie, nada. Volví a adelantar, y en el momento donde yo entro, se ve claramente cómo me quedo blando, solo, como si estuviera frente a alguien, pero en la grabación, no hay nadie. Se me revolvió el estómago, casi omito, apagué la pantalla, no quise ver más. El resto del turno lo pasé sentado, sin acercarme al pasillo, esperando a que amaneciera. A las 6, cuando llegó el cambio de turno, le conté a una enfermera más vieja lo que pasó. No se sorprendió, ni siquiera tantito. Solo me preguntó, ¿era la sala 3? Asentí, y me dijo algo que hasta hoy no puedo sacar de mi cabeza, que hace años, un hombre llegó por urgencias. Lo dejaron esperando en observación, pero nadie lo atendió a tiempo. Murió ahí mismo, en esa camilla, de frío, y que desde entonces, a veces regresa, a esperar, a que alguien por fin lo atienda. Pedí cambio de área ese mismo día, y nunca más volví a entrar a esa sala, pero a veces, cuando paso por ese pasillo, siento que alguien ya está adentro, esperando, mirando la puerta, y hasta hoy, no sé si esa noche, realmente lo vi, o si él fue el único que me vio a mí. Después de escuchar esto, dime algo, ¿tú entrarías solo a una sala vacía, sabiendo que alguien podría estar esperándote adentro? Y hay algo en este relato que no se siente bien. No es solo lo que pasó, es como lo cuenta, como si todavía siguiera ahí. Nos la envía Javier, policía en patrulla nocturna en la periferia de la Ciudad de México. Yo no creía en nada de eso, ni fantasmas, ni apariciones, ni cosas raras. Para mí, todo tenía una explicación: gente sugestionada, cansancio, estrés, o ganas de llamar la atención. Llevo años en la policía, y créeme, he visto cosas feas, pero siempre reales. Cosas que puedes tocar, que puedes entender. Lo otro, no, o al menos eso pensaba. Mi turno era de noche, de 10 p.m. a 6 a.m., patrullaje en zonas medio olvidadas, colonias donde las calles están mal iluminadas, donde hay terrenos baldíos y casas a medio construir. De madrugada, todo se siente distinto. No hay tráfico, no hay ruido, solo el motor de la patrulla, el crujir de la suspensión en los baches y el radio que de repente escupe estática. Esa noche estaba tranquilo. Mi compañero se había bajado en el módulo un rato, así que yo andaba solo haciendo rondines. Eran como las 3:10 de la mañana, la hora donde todo se siente más pesado. Iba por una avenida larga, casi sin luz. Solo unos postes viejos que parpadeaban, como si estuvieran a punto de apagarse. Fue ahí cuando el radio sonó. Unidad 34, ¿me copia? Fruncí el ceño. Yo era la 27. Central, aquí 27. Adelante, respondí. Silencio. Luego, otra vez la voz. Unidad 34, reporte su ubicación.
Se me hizo raro. Pensé que era otra patrulla. Central, 27 en patrullaje, no soy 34. Otra pausa, estática. Y luego, lo sé, la voz sonaba, distinta, más baja, más cerca, como si no viniera del radio. ¿Quién habla? Pregunté, ya incómodo. No hubo respuesta, solo estática otra vez. Le bajé el volumen al radio, pensando que era interferencia. Seguí manejando, pero no había avanzado ni 2 cuadras cuando vi algo. Una patrulla, estacionada a lo lejos, con las luces apagadas. Eso ya era raro. Ninguna unidad se queda así en medio de la nada. Me acerqué despacio. El número de la unidad se alcanzaba a ver con la poca luz. Sentí un cosquilleo en la nuca. Me detuve detrás. Las ventanas estaban oscuras. No se veía movimiento. Seguro están dormidos estos cabrones, murmuré. Bajé de la patrulla. El aire estaba frío, pero no normal. Era un frío seco, que se te mete en los huesos. Caminé hacia la unidad. Mis botas sonaban fuerte contra el pavimento. Toqué la ventana del conductor. Nada. Volví a tocar. ¿Todo bien? Silencio. Intenté ver hacia adentro, pero el reflejo no dejaba ver nada. Entonces, el radio volvió a sonar, pero esta vez, no el mío, el de la patrulla 34. Se encendió solo, y la voz salió desde adentro. Ya tardaste. Me quedé congelado. No era la voz de Central, era la misma de antes, pero más clara, más cerca. Di un paso atrás. ¿Quién está ahí?, dije, alzando la voz. Nadie respondió, pero el radio siguió encendido, con estática y respiración. Sí, respiración, como si alguien estuviera muy cerca del micrófono. Sentí como el corazón se me aceleraba. Algo no estaba bien, nada bien. Rodé la patrulla, y fue cuando lo vi. En el asiento trasero, una silueta, sentada, inmóvil, no se movía, no respiraba, o no se notaba, solo estaba ahí. Oiga, salga, dije, con la voz tensa. No respondió. Di otro paso, y entonces, la cabeza se giró, muy despacio, hacia mí. No abrí la puerta, no pude, porque en ese momento, las luces de la patrulla se encendieron solas. Los faros me cegaron por un segundo, y el radio gritó, «¡No te vayas!». La voz ya no era baja, era desesperada, descompuesta. Retrocedí de golpe, tropecé, caí al suelo, y desde ahí, lo vi mejor. La figura ya no estaba en el asiento trasero, ahora estaba en el asiento del conductor, viéndome, con la puerta cerrada, sonriendo. Pero no era una sonrisa normal, era abierta de más, como si algo estuviera estirando su cara. Intenté levantarme, pero no podía. Sentía el cuerpo pesado, como si algo me estuviera aplastando contra el suelo. El radio seguía gritando, interferencias, voces, palabras que no entendía. Y entre todo eso, escuché algo claro. Me dejaron aquí. Las luces comenzaron a parpadear, encendiendo y apagando, cada vez más rápido, y en cada parpadeo, la figura estaba más cerca del vidrio, más pegada, como si quisiera salir. «¡Ya váyanse!», grité, sin saber a quién. Y entonces, todo se apagó, de golpe, silencio total, oscuridad. Me levanté como pude, corrí a mi patrulla, arranqué, no miré atrás, no quise. El radio se encendió solo, una última vez. Unidad 27. Era la voz de Central. «Normal, ¿dónde estás? Te hemos estado llamando». No respondí de inmediato, solo manejé, con las manos temblando. 27 en camino, dije al final. «¿Confirmas ubicación de incidente con la unidad 34? Preguntaron. Sentí que se me gelaba la sangre. «¿Qué incidente?». Hubo silencio. Y luego, unidad 34 se reportó perdida hace 3 años. Última ubicación, esa zona. Tragué saliva. ¿Cómo que perdida? Nunca regresaron. 2 oficiales. La patrulla fue encontrada días después, vacía. Sentí que me faltaba el aire. ¿Y el radio?, pregunté, casi en susurro. La respuesta me dejó frío. Seguía encendido, pero nadie contestaba. Llegué al módulo sin decir más. No conté lo que vi, no esa noche, ni la siguiente, pero desde entonces, cada vez que el radio suena con estática, bajo el volumen, porque a veces, entre el ruido, todavía se escucha esa voz, la misma, la que me dijo que no me fuera. Pedí cambio de turno.
Ya no salgo de madrugada. ¿Y si me toca patrullar solo? Prefiero 1000 veces el silencio que volver a escuchar a alguien que nunca regresó. Después de escuchar esto, dime algo. Si escucharas tu nombre en el radio, pero no fuera central, ¿contestarías? No es solo lo que cuenta, es la forma en la que lo dice, como si todavía estuviera atrapado en esa noche. Nos escribe Rodrigo, quien trabajaba como recepcionista en turno nocturno en un hotel viejo, casi olvidado, en el centro de la Ciudad de México. Yo no creía en esas cosas. Siempre pensé que las historias de hoteles embrujados eran puro cuento para turistas o para gente que se sugestiona fácil. Yo era práctico. Si algo pasaba, tenía una explicación, siempre. Entré a trabajar ahí porque necesitaba el dinero, y el turno nocturno pagaba un poco mejor. Además, según me dijeron, era tranquilo. Casi no había huéspedes, y la mayoría de las noches me la pasaba viendo el celular o tomando café. El hotel no era bonito. Era de esos edificios viejos, con alfombra gastada, luces amarillas que apenas iluminaban, y paredes que parecían guardar humedad desde hace años. Todo olía a una mezcla de limpiador barato con algo más, algo encerrado, como ropa vieja. Mi turno empezaba a las 11 de la noche. A esa hora, el lugar ya estaba casi muerto. Solo quedaba yo en recepción, el vélede que hacía rondines cada cierto tiempo, y uno que otro huésped en los pisos superiores. La rutina era simple: revisar el registro, atender llamadas si es que sonaba el teléfono, y de vez en cuando subir a dejar toallas o algo así. Esa noche empezó normal, demasiado normal. A eso de la 1:30 de la mañana, estaba en la recepción, con la tele encendida en volumen bajo. Afuera se escuchaba el ruido lejano de la ciudad, pero dentro del hotel, todo era silencio. De ese silencio pesado, que parece que te escucha. Fue entonces cuando entró el hombre. No escuché la puerta abrirse. Solo, de repente estaba ahí, parado frente al mostrador. Me sacó de onda porque ni siquiera lo vi llegar. Buenas noches, dijo. Su voz era baja, rasposa. Levanté la mirada. Era un tipo alto, delgado, con la ropa un poco mojada, como si hubiera estado bajo la lluvia. Traía una chamarra oscura y el cabello pegado a la frente. Buenas noches, ¿en qué puedo ayudarle? Respondí. Necesito un cuarto. Asentí. Claro, ¿por cuántas noches? Se quedó en silencio unos segundos. Demasiados. Solo, esta. Su forma de hablar me incomodó, pero traté de no darle importancia. Le pedí una identificación. No respondió de inmediato. Solo se me quedó viendo, fijo, sin parpadear. ¿La identificación? Repetí. Metió la mano lentamente en su bolsa y dejó una credencial sobre el mostrador. No la deslizó, la dejó caer, la tomé, y sentí algo raro. Estaba fría, no como de haber estado afuera, fría de verdad, como metal. Miré el nombre, Eduardo M. No recuerdo el apellido completo. Le asigné el cuarto 207. Le di la llave. Segundo piso. Al fondo del pasillo, le dije. Asintió. Pero antes de irse, me preguntó algo. ¿Escucha todo lo que pasa aquí? Fruncí el ceño. Perdón, ¿cómo? Desde aquí te escucha a los de arriba. Su mirada era incómoda. Pues, a veces, respondí. Depende del ruido. Sonrió, pero fue una sonrisa rara, muy lenta. Qué bueno. Se dio la vuelta y se fue. No escuché sus pasos en las escaleras, ni la puerta del cuarto, nada. Eso me dejó pensando, pero no le di importancia, hasta que pasó lo primero. A las 2:10, sonó el teléfono de recepción. Contesté. Buenas noches, recepción. Silencio. Bueno, entonces, escuché respiración, lenta, irregular. ¿En qué puedo ayudarle? Pregunté, y la voz respondió. No puedo dormir. Se me erizó la piel. ¿De qué habitación me habla? La 207. Tragué saliva. ¿Necesita algo? Pausa. Están caminando. Sentí un escalofrío. Perdón. Arriba. Están caminando. Miré el registro. No había nadie en el tercer piso. Debe ser un ruido de tuberías o algo así, que intenté decir. No respondió. Son pasos. Colgué. No quise seguir escuchando. Me quedé quieto unos segundos, escuchando. Y entonces, lo oí, arriba, pasos, lentos, arrastrados, como si alguien caminara descalzo, muy despacio.
Levanté la mirada hacia el techo. El sonido se movía, de un lado a otro, pero no había nadie arriba. Eso lo sabía. Tomé la linterna. Decidí subir. No sé por qué. Supongo que quería comprobar que todo tenía una explicación. Subí las escaleras. Cada paso sonaba más fuerte de lo normal. El tercer piso estaba oscuro. Las luces no encendían bien. Avancé por el pasillo. Silencio. Ningún ruido. Nadie. Revisé las habitaciones. Todas cerradas. Vacías. Regresé, convencido de que todo había sido sugestión. Pero cuando bajé, el teléfono ya estaba sonando otra vez. Contesté. Sí, ya bajaron. La voz era la misma, pero ahora sonaba más cerca. ¿Cómo que bajaron? Están afuera. Se me hizo un nudo en la garganta. Miré hacia el pasillo detrás de recepción. Oscuro, vacío. O eso parecía. No hay nadie, dije, más para convencerme a mí mismo. Sí hay, respondió. Y entonces, escuché algo. No en el teléfono, en el hotel. Un golpe, seco, como una puerta cerrándose, pero no arriba, en el mismo piso. Apagué la tele. El silencio fue total. Y entonces, pasos. En el pasillo, lentos, arrastrados, acercándose. Mi corazón empezó a latir con fuerza. No me moví, no quise voltear. Los pasos se detuvieron justo antes de la recepción. Del otro lado del mostrador. Podía sentirlo. Alguien estaba ahí, observándome. Ya llegaron, susurró la voz en el teléfono. Colgué de golpe, respiré hondo, y con miedo, levanté la mirada. No había nadie, pero algo estaba mal, muy mal, porque el piso, frente al mostrador, estaba mojado, como si alguien hubiera caminado desde la lluvia, y las huellas terminaban justo ahí, sin salir, sin continuar, nada, como si lo que fuera que dejó esas marcas se hubiera quedado parado frente a mí, sin verse, sin irse. Me quedé paralizado. No sé cuánto tiempo pasó, pero entonces, la llave del cuarto 207 cayó sobre el mostrador. De la nada, no escuché pasos. No vi a nadie acercarse. Solo, apareció, y detrás de mí, una voz, muy cerca. Gracias. Giré de golpe. Nadie. Corrí al pasillo. Nada. Subí al segundo piso. La puerta del 207 estaba abierta. Entré. El cuarto, vacío. La cama intacta, pero el piso, mojado, y huellas. Entrando, pero no saliendo. Revisé el baño, vacío. Todo en orden, pero el espejo estaba empañado, como si alguien hubiera estado ahí hace segundos. Y escrito con el dedo, había algo. 3 palabras. No están arriba. Sentí que se me iba el aire. Salí del cuarto. Corrí escaleras abajo, tomé mis cosas. No terminé el turno, no avisé, nada. Al día siguiente volví. Tenía que entender qué pasó. Le pregunté al Vélere. Cuando le mencioné el cuarto 207, su cara cambió. Ese cuarto no se renta, me dijo. Si se renta, respondí. Yo lo di anoche. Negó con la cabeza. No, ese no. ¿Por qué? Se quedó en silencio unos segundos. Hace años, un huésped se quejó de ruidos arriba, igual que tú dices. Asentí, sintiendo el estómago apretarse. Subió a ver, y no bajó. ¿Cómo que no bajó? Lo encontraron en ese cuarto, encerrado, solo, y decía que algo lo había seguido. Se me heló la sangre, y el tipo, el Vélere bajó la mirada. No salió vivo. No volví a preguntar. No volví a trabajar ahí, pero a veces, cuando intento dormir, escucho pasos, arriba, aunque viva en planta baja, y lo peor, es que a veces, también los escucho, acercándose. Después de escuchar esto, dime algo, si supieras que algo te está siguiendo, pero no puedes verlo, ¿te atreverías a darte la vuelta?